Y si el verdadero cansancio que sientes no viene de lo que haces, sino de lo que reprimes, hoy vamos a hablar de algo que casi nadie nos enseñó: cómo reconocer nuestras emociones sin huir de ellas y cómo autorregularlas sin depender de la aprobación de los demás. Si alguna vez has sentido que cambias tu estado de ánimo según cómo te miran, te responden o te validan, no estás roto, estás adaptándote para sobrevivir emocionalmente. En este episodio quiero acompañarte, con calma y sin juicio, a entender qué pasa dentro de ti y cómo empezar a sostenerte desde adentro sin que el mundo externo dirija tu equilibrio. Lo que sientes no es casualidad, no aparece de la nada, no es debilidad, es información. Cuando hablamos de reconocer nuestras emociones, no estamos hablando de controlarlas para que no molesten. Estamos hablando de aprender a escucharlas sin que nos dominen y sin que la validación externa se convierta en el interruptor que enciende o apaga nuestro valor personal, porque algo ocurre en nuestro interior que rara vez cuestionamos. Desde pequeños aprendimos a leer el ambiente antes que a leernos a nosotros mismos. Aprendimos a notar el gesto del otro, el tono de voz, la aprobación o el silencio. Nuestro sistema nervioso entendió muy pronto que pertenecer era seguro y que perder aprobación podía sentirse como peligro. Y ahí comienza la desconexión. No dejamos de sentir, dejamos de identificar lo que sentimos. Muchas veces dices estoy mal, pero en realidad podrías estar sintiendo frustración, miedo, vergüenza o agotamiento emocional. Y cada emoción tiene un mensaje distinto. Cuando no diferenciamos lo que sentimos, reaccionamos en automático. Y cuando reaccionamos en automático, el entorno se convierte en el regulador principal de nuestro estado interno. Si alguien te valida, te calmas. Si alguien te cuestiona, te desestabilizas. Si alguien se aleja, tu ansiedad aumenta. No porque seas dependiente, sino porque tu sistema aprendió que la seguridad viene de afuera. Pero aquí comienza el cambio. La autorregulación emocional no es reprimir lo que sientes. Tampoco es volverte indiferente. Es desarrollar la capacidad de observar tu emoción, nombrarla y sostenerla sin que el mundo externo determine cuánto vales o cómo debes sentirte. Y para hacer eso, primero necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué está pasando realmente dentro de ti cuando una emoción se activa? Porque cada emoción es una respuesta del cuerpo antes de ser una historia en la mente. En los siguientes minutos vamos a entrar ahí. No desde la culpa, no desde la exigencia, sino desde el cuidado interno. Vamos a aprender a distinguir qué sientes, por qué lo sientes y cómo empezar a regularlo sin traicionarte para encajar. Y tal vez, mientras escuchas, empieces a notar algo sutil, que dentro de ti no hay caos. Hay señales esperando ser entendidas. Si miramos más profundo, descubrimos algo revelador. Tu emoción no aparece para sabotearte, aparece para protegerte. El problema no es sentir, el problema es no saber qué hacer con lo que sentimos. Cuando alguien no responde tu mensaje y sientes ansiedad, no es drama, es activación. Tu sistema nervioso detecta una posible desconexión, y como para el cerebro primitivo la desconexión equivale a peligro, libera señales internas, tensión en el pecho, pensamientos acelerados, necesidad de confirmar si todo está bien. Ahí es donde muchas veces confundimos emoción con realidad. Sentir miedo no significa que estés en peligro. Sentir rechazo no significa que no vales. Aquí entra una pregunta clave. ¿Qué estoy sintiendo exactamente y qué historia estoy construyendo alrededor de eso? Porque una cosa es la emoción, otra muy distinta es la interpretación. En tu interior ocurre un diálogo constante entre el sistema emocional, rápido y instintivo, y el sistema racional, más lento y analítico. Cuando no sabemos identificar la emoción a tiempo, la mente llena el vacío con suposiciones. Y esas suposiciones casi siempre están teñidas por experiencias pasadas. Si alguna vez te invalidaron,
hoy puedes sobrereaccionar ante una crítica. Si alguna vez te ignoraron, hoy puedes sentir abandono ante un silencio breve. No estás exagerando, estás reaccionando desde memoria emocional. Pero aquí viene lo importante. Reconocer esto no es justificar reacciones impulsivas, es comprenderlas para transformarlas. La autorregulación comienza con algo aparentemente simple, pero profundamente eficaz: ponerle nombre a lo que sientes. No estoy mal, sino estoy sintiendo inseguridad, estoy sintiendo miedo al rechazo, estoy sintiendo frustración porque esperaba algo distinto. Cuando nombras la emoción, activas una parte del cerebro que ayuda a disminuir la intensidad emocional. Es un puente entre el caos interno y la claridad. Y entonces ocurre algo nuevo. Ya no reaccionas automáticamente buscando validación externa para calmarte. Empiezas a preguntarte, ¿qué necesito ahora mismo para sentirme seguro sin depender de que alguien más lo resuelva por mí? Ahí comienza el verdadero cuidado emocional interno. En la siguiente parte vamos a explorar por qué, aún entendiendo esto, seguimos buscando aprobación. ¿Y cómo romper ese patrón sin desconectarnos del mundo? Seguimos buscando aprobación porque en algún momento de nuestra historia la aprobación significó amor. No fue superficial, fue supervivencia emocional. Cuando eras niño o niña, tu cerebro no distinguía entre me desaprueban y me están rechazando. Y el rechazo, para un sistema en desarrollo, se siente como amenaza. Así que aprendiste algo muy lógico: ajustarte, adaptarte, agradar. Con el tiempo, esa adaptación dejó de ser consciente, se volvió automática. Empiezas a medir tus palabras, a suavizar tus opiniones, a sobreexplicar lo que haces, a sentir culpa cuando dices no. Y todo esto no porque no tengas identidad, sino porque tu sistema aprendió que pertenecer es más importante que expresarte. Aquí ocurre algo clave en tu interior. Cada vez que percibes posible desaprobación, tu cuerpo se activa antes de que puedas razonar. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente busca corregir rápidamente la situación. No estás exagerando, estás activando un patrón aprendido, pero hay una diferencia enorme entre adaptación consciente y autoabandono. La adaptación consciente dice, puedo escuchar al otro sin dejar de escucharme. El autoabandono dice, voy a ignorar lo que siento para que no me dejen. Y cuando ignoras lo que sientes de forma repetida, ocurre algo silencioso: pierdes claridad emocional. Ya no sabes si estás triste, molesto o agotado. Solo sabes que algo pesa. Y buscas afuera que alguien te diga quién eres o si estás bien. Aquí es donde la reflexión toca la vida real. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando tu cuerpo gritaba no? ¿Cuántas veces tu estado emocional cambió por un comentario externo? Este patrón no se rompe peleando contra él, se rompe entendiendo su raíz y creando nuevas experiencias internas de seguridad. Porque la autorregulación no significa dejar de necesitar a los demás. Somos seres relacionales. Significa que tu estabilidad no dependa exclusivamente de la respuesta externa. Y para eso necesitamos desarrollar algo fundamental: la capacidad de quedarnos con nuestra emoción sin huir de ella. En la siguiente parte vamos a entrar en lo más práctico. ¿Qué hacer exactamente cuando una emoción intensa aparece y amenaza con empujarte a buscar validación inmediata? Cuando una emoción intensa aparece, casi siempre sentimos urgencia. Urgencia por responder. Urgencia por explicar, urgencia por confirmar que todo está bien. Es como si dentro de nosotros se activara una alarma silenciosa que dice:
Haz algo ahora antes de que esto empeore. Pero aquí está uno de los secretos más importantes de la autorregulación emocional. La emoción sube rápido, pero también puede bajar si no la alimentamos con reacción automática. En términos psicológicos y neurobiológicos, una emoción intensa suele durar pocos minutos en su punto más alto. Si no la reforzamos con pensamientos repetitivos o acciones impulsivas, sin embargo, cuando intentamos resolverla inmediatamente buscando validación externa, muchas veces solo prolongamos la activación. Por ejemplo, recibes un comentario que interpretas como crítica, tu mente empieza a construir historias, tal vez no le gustó lo que hice, quizá piensa que no soy suficiente, tu cuerpo responde con tensión. Y tu impulso inmediato puede ser explicar, justificar o buscar que la otra persona te confirme que todo está bien. No es debilidad, es regulación externa aprendida. Pero aquí es donde comienza la práctica del cuidado emocional interno. Antes de reaccionar, haces una pausa. No una pausa para ignorar lo que sientes, una pausa para observarlo. Pregúntate con curiosidad, no con juicio. ¿Qué emoción está presente ahora mismo? ¿Dónde la siento en mi cuerpo? ¿Es miedo, inseguridad, frustración, tristeza? Cuando haces esto, ocurre algo poderoso. Cambias de modo reactivo a modo consciente. Tu emoción deja de ser una ola que te arrastra y empieza a convertirse en una señal que puedes leer. A veces, descubrirás que la emoción no tiene que ver tanto con la situación actual, sino con algo más profundo. Una experiencia pasada, una herida de rechazo, una expectativa no expresada. Y cuando empiezas a reconocer ese origen, algo cambia. Dejas de pelear con la emoción y empiezas a dialogar con ella. Porque la autorregulación emocional no consiste en apagar lo que sientes. Consiste en crear un espacio interno donde tu emoción pueda existir sin que tome el control de tus decisiones. En la siguiente parte vamos a explorar algo que transforma completamente este proceso. Cómo desarrollar un observador interno capaz de sostener tus emociones sin que el mundo externo determine tu estabilidad. Hay una capacidad psicológica que cambia profundamente la forma en que vivimos nuestras emociones. Se llama el observador interno. Es esa parte de ti que puede notar lo que estás sintiendo, sin confundirse completamente con ello. Por ejemplo, en lugar de pensar, soy inseguro, empiezas a notar, estoy sintiendo inseguridad en este momento. Puede parecer una diferencia pequeña, pero psicológicamente es enorme. Cuando dices soy, la emoción se vuelve identidad. Cuando dices estoy sintiendo, la emoción se vuelve experiencia y las experiencias cambian. El observador interno funciona como una especie de espacio mental donde puedes mirar lo que ocurre dentro de ti con curiosidad en lugar de reaccionar inmediatamente. Es como dar un pequeño paso hacia atrás dentro de tu propia mente. Esto activa algo muy importante en el cerebro, las áreas responsables de la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, cuando desarrollas este observador interno, tu sistema deja de funcionar solamente en modo automático. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Notas cuando tu cuerpo se tensa, notas cuando aparece el miedo al rechazo, notas cuando surge la necesidad urgente de que alguien te valide. Y en ese momento, aparece una nueva posibilidad. En lugar de actuar impulsivamente, puedes preguntarte, ¿qué necesito realmente ahora? ¿Necesito aprobación o necesito comprensión interna? Muchas veces descubrimos algo sorprendente. No estamos buscando que alguien nos apruebe, sino que alguien confirme que nuestras emociones tienen sentido. Pero cuando desarrollas ese observador interno, puedes empezar a darte esa validación emocional tú mismo. Puedes decirte internamente, es comprensible que me sienta así. Mi emoción tiene una razón. No necesito resolver todo en este instante. Este tipo de diálogo interno tiene un efecto calmante en el sistema nervioso. La emoción no desaparece mágicamente,
pero deja de sentirse como una amenaza que debe resolverse de inmediato. Y poco a poco empiezas a construir algo que muchas personas buscan afuera durante toda su vida: seguridad emocional interna. No significa que nunca te afectará lo que otros digan o hagan. Significa que tu estabilidad no dependerá exclusivamente de ello. En la siguiente parte vamos a ver cómo llevar esta comprensión a la vida cotidiana. Pequeñas prácticas que te ayudan a autorregular tus emociones en momentos reales, cuando la presión del mundo externo aparece. Entender nuestras emociones es importante, pero la verdadera transformación ocurre cuando empezamos a practicar algo distinto en los momentos reales de la vida. No cuando todo está en calma, sino cuando aparece la incomodidad, porque es ahí donde normalmente volvemos al patrón automático: reaccionar rápido para recuperar la aprobación, para evitar el conflicto o para sentir que todo vuelve a estar bajo control. Por eso, la autorregulación emocional necesita algo muy concreto: micropausas conscientes. Son pequeños momentos en los que interrumpes el impulso automático antes de actuar. Imagina una situación cotidiana. Alguien hace un comentario que toca una inseguridad tuya. Tu mente se activa inmediatamente. Tu cuerpo se tensa y aparece el impulso de defenderte, justificarte o explicar demasiado. En ese instante, en lugar de reaccionar, haces una pausa breve. Respiras un poco más lento, notas lo que está pasando dentro de ti. No para bloquear la emoción, sino para reconocerla. Tal vez te dices internamente: estoy sintiendo incomodidad, hay miedo a ser malinterpretado. Mi cuerpo está reaccionando. Ese pequeño reconocimiento cambia el proceso interno, porque cuando no nombras lo que sientes, la emoción dirige tu comportamiento. Pero cuando la nombras, empiezas a dirigir tú la respuesta. Este es uno de los principios más estudiados en psicología emocional. La conciencia reduce la reactividad. Y algo interesante empieza a ocurrir con el tiempo. Las emociones siguen apareciendo, porque eso es parte natural de ser humano, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Empiezas a notar que puedes sentir inseguridad sin perder tu centro. Puedes sentir incomodidad sin cambiar completamente quién eres para agradar. Significa desarrollar una estabilidad interna que no depende exclusivamente de cómo reaccionan los demás. Y poco a poco descubres algo que muchas personas pasan años buscando afuera: una sensación de coherencia interna. Empiezas a actuar más desde lo que realmente piensas, sientes y valoras, y menos desde el miedo a perder aprobación. Lo complejo no es sentir emociones, el problema era no entenderlas. Durante mucho tiempo nos enseñaron a reaccionar rápido, a defendernos, a explicar, a corregirnos para encajar, a buscar señales externas que nos dijeran si estábamos bien o si estábamos fallando. Pero cuando comienzas a reconocer tus emociones, nombrarlas y observarlas con calma, ocurre algo que la psicología y la neurociencia han confirmado una y otra vez. Tu cerebro empieza a reorganizar la forma en que responde al mundo. Las áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional, como la corteza prefrontal, empiezan a participar más activamente, mientras que los centros de reacción automática, como la amígdala, dejan de dominar completamente la respuesta. En términos simples, dejas de reaccionar y empiezas a responder. Eso es autorregulación, no es eliminar emociones, es crear espacio interno entre lo que sientes y lo que decides hacer con ello. Llegamos al final. Espero te haya gustado el podcast de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Y hazme un favor, cuídate mucho.